Ciudad Portas de Navidad, ¿cómo afectará al comercio el retroceso de la región metropolitana a fase 2? Para hablar de este tema y otros de la contingencia nos acompaña el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero. Manuel, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias Andrés, un gusto de saludarte nuevamente y a disposición aquí para atender Estaba revisando, Manuel, declaraciones tuyas de hace poquito, cuando se anunció la medida, usando la jerga futbolística, un balde de agua fría. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos trabajando, Andrés, con las autoridades, veníamos implementando los protocolos, hicimos el Abrimos Seguros primero como Cámara Nacional de Comercio, después impulsamos la nueva Navidad, llamando al público a ser respetuoso de los protocolos, a comprar anticipadamente, a tratar de hacerlo por internet. En fin, estábamos haciendo un trabajo muy dedicado, muy comprometido por parte de nuestro gremio de cara al combate de este COVID-19, y ahora nos viene este balde de agua fría en el peor momento del año, porque estábamos recién resurgiendo en la actividad y porque estábamos esperanzados con la Navidad, que es el momento, como todo el mundo sabe, que es cuando más ventas se hacen. Y de manera inesperada, impensada, por este mismo proceso y por esta misma realidad, la autoridad simplemente dice: mire, usted no va a poder vender, no va a poder abrir los días de sábado y domingo, que es cuando más se vende, justo en el periodo de Navidad, porque hemos retrocedido de fase 3 a fase 2. Entonces, nosotros sentimos que es injusto esto para un sector que ha tratado de hacer bien las cosas y que siempre es el mismo que resulta penalizado de alguna manera, si así podemos llamarlo, por la autoridad, porque el resto va a seguir funcionando de manera completamente desregulada. Y me refiero concretamente a todo el comercio informal que existe en nuestra región metropolitana. Ese no va a tener ningún control ni ningún cierre, va a seguir vendiendo porque va a haber un requerimiento de los consumidores para satisfacer sus necesidades de consumo, precisamente en Navidad. Sí. Justamente lo habían anunciado las autoridades, Manuel. Esta es una medida transitoria que va a ser evaluada en 2 semanas más, eso de acuerdo a la información que se ha ido entregando bien de a poco. Tú decías inesperada, faltó comunicación, claro, fue muy sorpresiva, nadie se lo esperaba. Hoy día nosotros, cuando supimos poco antes del anuncio, es algo que como a todos nos dejó un poco helado respecto a lo que veníamos conversando, bueno, en las últimas 3 semanas, más allá de los anuncios o las modelaciones que entregó para el verano el ministro de Salud respecto a qué podía suceder en enero. Veníamos de semanas en que por lo menos se había venido relajando el tema de frontera, el tema de viaje, ni hablar del comercio, las piscinas, los parques. ¿Faltó comunicación a tu juicio? Bueno, nosotros hemos pedido insistentemente, Nicolás, a Andrés, que diga a las autoridades que nosotros queríamos justamente hacer saber nuestro punto de vista a ellas, porque sentimos que las medidas se toman solamente desde una perspectiva sanitaria, sin considerar los efectos que se producen en la economía, en el mundo del trabajo y en la conducta de los consumidores. Hay que estudiar bien, Andrés, el comportamiento de los consumidores y ver qué medidas funcionan y cuáles no, qué grado de conciencia y responsabilidad han logrado las autoridades poner en la cabeza a los consumidores. Yo creo que hay un fracaso enorme de la autoridad en ese sentido. Es evidente que la falta de compromiso de muchos ciudadanos por estas medidas es evidente, y eso explica en buena medida el fracaso. Entonces tenemos que enfrentar esto de otra manera, no siempre repitiendo las mismas medidas a los mismos destinatarios que las cumplen, como el caso nuestro, pero que no es suficiente. Le habíamos dicho al ministro de Salud, le hemos pedido audiencia por ley de lobby en las últimas semanas, todas han sido denegadas, para ver, por ejemplo, el tema de las cuarentenas en el sur del país. Puerto Montt llevaba 5 meses, hay otras ciudades que llevan 3 meses y no han funcionado esas medidas extremas, que es el caso de las cuarentenas. Y como respuesta a eso, la autoridad, mire lo que está diciendo: en la región metropolitana tenemos una mini cuarentena, que vamos a estar recluidos sábado y domingo en periodo de Navidad. Bueno, ojalá funcione, ojalá sea transitorio y ojalá avancemos a la fase 3 de nuevo y ojalá a la 4. Pero aquí algo está funcionando mal. Yo no soy experto en salud, Andrés, menos en temas sanitarios, pero hay algo que no suena bien. Hay una repetición de medidas que son ineficaces, que son injustas para este sector que hace bien las cosas, que colabora, que se compromete y que ve beneficiado
todo este proceder de las Manuel, autoridades de hacer las cuarentenas y los cierres en los informales. sí, ¿cuáles son las medidas ineficaces a tu juicio que afectan al comercio? Bueno, esta misma, yo creo de todas maneras, Andrés, que la gente no se contagia en el comercio, eso es evidente. Cerrar los comercios es completamente innecesario. Nosotros hemos pedido mucho más que nos dejen abrir ahora durante esta mini cuarentena, sino que nosotros hemos pedido que el comercio pueda funcionar siempre, en todas las circunstancias, porque no es un lugar donde la gente se contagia. Nosotros respetamos los protocolos. El comercio esencial ha hecho durante todo el COVID-19, durante más de un año de duración de esta endemia, ha hecho un trabajo excepcional. No se han contagiado a las personas yendo desde hace un año a los supermercados, a las farmacias, ni a los centros de salud. Ahí no están los contagios están en otra parte. Entonces, insistir en cerrar comercios cuando no es necesario, provocando, Andrés, un tremendo daño económico, un tremendo daño laboral, provocando la quiebra de muchos establecimientos pequeños y medianos que vienen arrastrando la falta de venta y la falta de poder abrir durante tanto tiempo, Manuel, es una consecuencia no conducente. sí, pero ustedes respecto a otros sectores, no solamente de la economía, el sector de la cultura, el sector del entretenimiento, el sector, por ejemplo, de la diversión, las piscinas, ustedes han abierto mucho antes, o sea, han tenido ventajas comparativas respecto a otros sectores de la economía que no han tenido, por ejemplo, los sectores que yo te menciono. Bueno, yo no sé los demás sectores, Andrés. Nosotros lo que sí hemos hecho es que desde el primer día, yo estoy hablando desde abril de este año, fuimos el primer sector que suscribió y acordó con la autoridad sanitaria un protocolo para ser aplicado en sus establecimientos. Y conforme a ese protocolo, que ya venía operando desde un poco antes, desde el mes de marzo, que fue todo el tema supermercado y todo el tema de los resguardos sanitarios que adoptaron las farmacias y los centros de salud, sobre la base de esa experiencia exitosa, nosotros redactamos este segundo protocolo para hacerlo extensivo a todo el comercio. No vemos esta diferencia tampoco entre esenciales y no esenciales, por qué pueden funcionar uno y otros no en unas regiones, que es la fase 2. Aquí hay una confusión enorme que se provoca mucha asimetría entre todos los actores del mercado, Andrés, y esto hay que eliminarlo y permitir que funcionen todos estos establecimientos, todos ellos, no solo los esenciales, porque al final del día todo viene siendo esencial. Es muy difícil determinar qué es esencial y no para un consumidor. Entonces, hay que cambiar la política, dialogar sobre ella, aprovechar la experiencia adquirida y mejorar, para que a ver si así entre todos podemos evitar que el contagio siga avanzando, porque eso es lo que está pasando en nuestro país. La mejor prueba es que retrocedemos en los paso a paso. Manuel, también está la otra cara de la moneda, podemos decir. Esto coincide con el jueves que comienza la entrega del segundo retiro del 10%. Ya sabemos lo que significó para el comercio en los meses de agosto, en los meses de septiembre, el primer retiro del 10%. ¿Cómo ven ustedes? Esto también es una forma más que importante de resarcir los efectos que podría tener estas 2 semanas o 3 semanas, no sabemos de cuánto, de medidas de fase 2 en la región metropolitana también. Bueno, Andrés, nosotros dijimos siempre que, aunque esta medida es beneficiosa, evidentemente beneficiosa para nuestra actividad, no la compartíamos como política pública de bien o de bien común nacional. Eso lo dijimos. Ahora, haciendo esa reserva, obviamente que teníamos muchísima esperanza en este segundo giro del 10% en lo que se dice en relación con las ventas de Navidad. Ya lo habíamos vivido en septiembre, como bien dices tú, un alza considerable de las ventas con el primer giro. Este segundo giro es un tanto más acotado, pero igual iba a tener y probablemente va a tener un efecto importante para las ventas del comercio, que tendrán que canalizarse en los días de semana, ojalá sin aglomeraciones de público en los establecimientos. Al reducir los horarios de atención, lo que se provoca es la aglomeración. Nosotros queremos evitar eso, vamos a ver si extendemos los horarios y tratando de comprar por internet en la mayor medida posible. ¿Está preparado el comercio para este segundo retiro, tomando en consideración que se suma lo que hemos estado conversando, el tema de Navidad, para el volumen quizás con esta medida que se añade de esta entrada en fase 2 de la región metropolitana
para responder, sobre todo en términos de tiempo, porque aquí los términos de tiempo es muy importante. La Navidad es un día, del 24 al 25. Si uno pide un regalo el 10 y te llega el 28, aquí no vale, el viejo pascuero pasa solamente un día. ¿Está en disposición, en capacidad hoy día el comercio para responder a esa expectativa que quizás es mayor respecto a lo que fue el primer retiro, Manuel? Yo espero que sí, pero todas estas sorpresas que nos toman completamente de improviso, como lo hemos estado conversando en esta oportunidad, Andrés, bueno, hay que estar haciendo ajustes sobre la marcha por parte de los comercios para justamente adaptarse a estas nuevas condiciones que fija la autoridad y que nosotros necesitamos resolver para ir a satisfacer a nuestros consumidores que esperan de nosotros justamente un buen servicio, ya sea a través de Internet o en los comercios presenciales que puedan funcionar de lunes a viernes en la región metropolitana. Vamos a ver cómo nos adaptamos a esta sorpresa poco grata que hemos recibido, injusta, como ya he dicho, además, y vamos a seguir, por supuesto, colaborando con las autoridades, respetando los protocolos sanitarios y haciendo las cosas bien, porque estamos convencidos que el país debe unirse y comprometerse en la lucha contra el COVID-19. Eso es algo que la Cámara Nacional de Comercio dijo el primer día y que va a mantener pase lo que pase. Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, te agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Gracias por la conversación. Un abrazo. 5 de la tarde con 45 minutos. Vamos a la pausa.